Y quiero pedirles que, iniciar este tiempo de enseñanza con eso, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir y a llevar a cabo todo lo que tenemos en mente. Vamos a empezar orando, vamos a inclinar nuestros rostros. Dios, gracias te damos por este primer día de la semana que estamos reunidos en familia, honrándote a ti, exaltándote. Padre, tenemos planeado hacer cosas, pero no queremos hacer esto sin ponerlo en tus manos. Te quiero suplicar, mañana empieza la EBDB, que por favor tú nos des más de 100 niños. Te suplico también por los campamentos que están prontos a empezar, que tú nos des, Dios, ese privilegio de llevar 4,488 personas a los campamentos para que ellos se conviertan a ti, Dios. Y te suplico también por UCSMEX, que está también próximo a empezar en agosto. Te suplico, Dios, que nos des 50 niños para que esta escuela esté llena de niños y sean moldeados con tu palabra, Dios, como hasta ahorita lo han hecho. Te damos gracias y te pido por este tiempo de enseñanza que tú nos lleves y nos enseñes todo lo que tú eres y lo que esperas de nosotros. Te pido que quites cualquier estorbo en nuestro corazón, en nuestros oídos, cualquier distracción para que podamos poner atención a tu palabra. Te lo pido por Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a ver una enseñanza que se llama Levítico, el Dios que es santo. Y dice Levítico capítulo 11, versículos 44 a 47, es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Y lo leo, versículo 44 dice: porque yo soy el Señor su Dios, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos porque yo soy santo. Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves, de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra, para diferenciar entre lo inmundo y lo impío, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Primero quiero comenzar explicando qué es santo. ¿Por qué dice la Biblia que Dios es santo? Dios tiene varias características en su ser y han existido ciertas formas de entender estas características. Los humanos hemos dividido esas características. Una forma muy conocida es agrupándolas en dos grandes secciones: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Existen otras formas de clasificaciones también, por ejemplo, agrupándolos en lo absoluto y lo relativo, atributos morales y atributos no morales. Esta mañana identificaremos dónde se encuentra el atributo de la santidad de Dios y usaremos la primera forma de clasificar los atributos de Dios: comunicables e incomunicables. Para entender un poco más de esta forma de clasificarlos, se puede decir que dentro de los atributos incomunicables es donde se suele colocar el atributo, por ejemplo, de la eternidad de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, entre muchos otros. Son atributos que solo Dios tiene y por esa razón son incomunicables hacia nosotros. Nosotros no los podemos poseer ni ahora ni nunca, son exclusivamente de Dios. Pero recordemos que cual sea la forma de querer encasillar los atributos de Dios, siempre será incompleta y siempre tendrá limitaciones. Unos teólogos pondrán ciertos atributos, otros no, pero es que es imposible conocer al 100% a nuestro Dios. Él es un ser infinito, supremo, que está sobre todo, que tiene el conocimiento de todo y que llamó a existencia todo. Para dejar bien claro quién es Dios, voy a presentarles unos versículos para seguir deleitándonos en Él esta mañana. Y para dejar claro por qué es imposible conocer todo de Él al 100%. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros
entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos de del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él le tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Isaías 55, lo mismo dice, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Cuán grande es nuestro Dios, amén. Pero a Dios le ha placido y se ha revelado a nosotros y quiere que le conozcamos y quiere tener una relación personal con nosotros, su creación. Es posible conocer a Dios, es posible conocer su voluntad y es posible conocer los deseos de Dios. Esto es un atributo, la cognoscibilidad de Dios. La Biblia es la herramienta que necesita el gnóstico. La siguiente tabla muestra la sugerencia de cómo Wayne Grudem propone acomodar los atributos comunicables de Dios. Él los ha puesto en 6 apartados y esta tabla fue extraída de su teología sistemática. Seguramente no concordaremos con ella, pero les repito, nos va a ayudar mucho a entender a Dios. Él propone, en la primera parte, acomoda los atributos que describen el ser de Dios, que es la espiritualidad, la invisibilidad. Después, otro apartado son los atributos mentales de Dios, su conocimiento u omnisciencia, sabiduría, veracidad y fidelidad. Después, letra C o tercer apartado son sus atributos morales, su bondad, su amor, misericordia. Ahí engloba él la gracia, la paciencia, su santidad, paz u orden. Número 11, justicia o rectitud, celo, ira. Después también él acomoda estos atributos en la letra número D o quinto apartado, sus atributos de propósito. Ahí él pone la bondad, libertad, omnipotencia o poder y soberanía. Y por último, sus atributos sumarios, que es la perfección, bienaventuranza, belleza y gloria. 20. Él describe 20. ¿Ustedes cuántos conocían? ¿Cuántos atributos de Dios conocían de Él? Cada atributo de Dios es digno de exaltar. Cada atributo de Dios no se contrapone con otro. Y ningún atributo es de menor importancia u otro es mayor. Así que debemos estudiar todos los atributos de Dios. Debemos conocer a Dios, debemos hacer teología, que es estudiar a Dios. También, en lugar de presentar listas segmentadas, por ejemplo, Gordon Lewis, un teólogo, él hizo una definición donde incluye estos atributos. Y cito lo que dice este teólogo para él, para identificar a Dios. Dice, Dios es espíritu invisible, personal y viviente. Se distingue de todos los otros espíritus por varias clases de atributos. Metafísicamente, o sea, el propio ser, Dios existe por sí mismo. Es eterno e inmutable, intelectualmente es omnisciente, fiel y sabio, éticamente es justo, misericordioso y amante. Emocionalmente detesta el mal, es paciente y compasivo, existencialmente es libre, auténtico y omnipotente. En cuanto a las relaciones, es trascendente en esencia, universalmente inmanente en la actividad providencial e inmanente con su pueblo en la actividad redentora. Fin de la cita. Más adelante veremos y contestaremos a la pregunta, ¿por qué es importante conocer los atributos de Dios? Ya vimos muy brevemente Dios y sus atributos, unas cuantas definiciones. ¿Y dónde encaja el atributo de santidad? ¿Recuerdan? ¿Quién me dice dónde estaba el atributo de santidad? ¿En qué apartado?
Exactamente, atributo moral. Moral, ahí estaba ese atributo de santidad. Y es ahí donde encaja ese título, ese atributo, que es parte del título que tendremos hoy en esta mañana. Ahora vamos a ver meramente el atributo en sí, el atributo de la santidad de Dios. El significado básico y literal de santidad es apartado o separado. En hebreo es kedosh, en griego es agiazo. Entonces la santidad de Dios, según la definición de estos dos autores, dice el primero que quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Eso puede ser la santidad de Dios, repito, quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Esta definición de Wayne Grudem. La siguiente es de Berkloff, de su teología sistemática, dice: la santidad tiene un énfasis ético según el cual Dios está separado del mal moral o del pecado. La santidad señala la pureza majestuosa de Dios o la majestad ética. Entonces, la santidad de Dios es eso, que Dios está separado del mal, que no puede convivir con el mal y está dedicado en mantener en alto su honor. También comenta al tema W. Thayer en su teología dogmática: Dios en su santidad es la norma moral y ética, es la ley. Él determina la norma. Entonces, como Dios en su santidad es moralmente puro, no puede aprobar el mal ni tener relación con esta. Dios, como es moralmente puro, no puede ni aprueba el mal en ninguna de sus formas. Salmo 11, versículos 4 al 6 dice: pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Nuestro Dios, santo, santo, santo es. Así cantaban los serafines en el cielo en la visión que tuvo Isaías. Isaías lo vio y lo escuchó, eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 3. Asimismo Juan escuchó y vio en quizá la visión más completa que se tiene del cielo, en Apocalipsis 4, versículo 8. Y cito, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ok? Ese es nuestro Dios. Es importantísimo exaltar sus atributos porque también son parte de Dios. En el cielo se exaltan sus atributos. Aquí en la iglesia acabamos de exaltar también sus atributos. Y como prometí, ahora sí, después de esta introducción, vamos a estudiar Levítico. Permítanme ir más de lleno a este tercer libro de la ley y ver qué nos quiere decir Dios esta mañana por medio de su palabra, su santa palabra. Ya que como Él es santo, todo lo que procede de Él, todo lo que ha hecho Dios, es como Él. Repito, ya que como Él es santo, todo lo que procede de Él, todo lo que emana de Él, es como Él. Ejemplo, en la creación, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, dice la Reina Valera en Génesis 1:31. Otro ejemplo, la humanidad, fuimos creados a su imagen y semejanza, porque procedemos de Él. Y como Él es santo, su palabra es santa, ¿ok? Diferente a todos los demás libros, diferente. Acuérdense, es parte de la definición de santo. Diferente de los demás libros, está por encima de los demás libros,
y su función es dar gloria a Dios por medio de ella. Recordemos, estas son las dos ideas que pueden referirse cuando se usa la palabra santo en la Biblia. Uno, posición, que es separado, apartado, diferente. Y la segunda, función, que es reservado, que tiene un propósito, glorificar a Dios. Entonces la primera, repito, posición. Segunda, función. Levítico, dice, autor fue Moisés, él escribió los 5 libros de la ley. Fecha, fue después del Éxodo. El Éxodo ocurrió en el 1445 a.C. Un año después se había terminado el tabernáculo de hacer. Este año fue para dar las reglas y conseguir el material y hacer el tabernáculo. Y al segundo año, muy posiblemente en el primer mes, está Levítico. ¿Okay? Ahí es donde encontramos el libro de Levítico, iniciando el segundo año después del Éxodo. El libro de Levítico, dentro de sus 27 capítulos, se puede dividir en dos partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 17, es el caminar hacia Dios, y después del capítulo 18 al capítulo 27, el caminar con Dios. Y recuerden, otro punto importante para poder entender el correcto sentido que tenía en mente el autor es saber a quién se lo escribió y bajo qué pacto está. Y así podremos usar y aplicar correctamente este versículo y cualquier otro con el contexto. Este libro está escrito al pueblo de Israel. Algunos teólogos consideran que fue entre 2.5 millones y 3 millones de personas los que salieron del Éxodo, entre niños, mujeres y hombres. Estaban acabados de ser libertados de la esclavitud, habían vivido cientos de años en un país, en Egipto, lleno de paganismo, lleno de politeísmo, acostumbrados a la idolatría, bajo el pesado yugo de la esclavitud. No estaban de vacaciones en Egipto, estaban débiles, cansados, su mente estaba corrompida por lo que escuchaban, veían de los egipcios. Recordemos que Egipto era muy pecador, esa nación, y Dios los sacó de ahí. Ahí en Egipto se podría decir que ahí no era nada malo ni bueno. El pecado era permitido, era legal, donde no había reglas morales destinadas a la vida íntegra. No eran motivados en esa nación a buscar a Jehová. Estaban acostumbrados solamente a seguir la voz de su corazón, y sabemos que eso siempre termina mal, porque dice el Señor en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y para este punto, ese pueblo que acababa de ser libertado, acababa de ser rescatado de su vana manera de vivir, de la esclavitud, por el poderoso brazo de Dios, ya eran libres. Para este punto de Levítico, ya eran libres, pero todavía tenían que trabajar mucho para cambiarles su manera de pensar. Ya tenían un pacto de Dios. Aproximadamente un año atrás, Moisés había recibido ese pacto en el monte Sinaí. Este pacto era condicional y comenzaría y tendría validez hasta que entró el otro pacto, el nuevo pacto. Es el pacto que estamos ahora nosotros, que Jesucristo lo ganó en el monte Calvario, en el monte de Gólgota o de la Calavera. Ahí Jesucristo lo ganó cuando derramó su sangre para nuestro perdón. Es un pacto incondicional este nuevo pacto. Este pacto no es por obras, es por gracia. Y volviendo, y ese pueblo rescatado tendría que ser limpiado de su mente, cambiar su modo de vivir, su modo de actuar, sus prioridades, sus anhelos, ya que tanto tiempo viviendo en Egipto había hecho estragos graves en su cabeza. En Éxodo vimos algo de este nuevo estándar, de esta nueva idea. Les dio instrucciones sobre el tabernáculo, su adoración hacia Dios, les dio otras instrucciones de los levitas. ¿Y todo para qué? Para empezar a cambiar su vida, darles una nueva vida, una vida
en Egipto y ahora una nueva vida en libertad. Literalmente Dios los apartó para sí. Recuerden posición, la primera definición. Y su fin era glorificar a Dios, la segunda parte de la definición, su función. Entre otros fundamentos de esa nueva nación que acababa de nacer, es que ya no eran ovejas sin pastor. Dios ya estaba a cargo de ellos. Dios estaba preparando a ese pueblo para poseer la tierra donde posarían las plantas de sus pies, la tierra que le había prometido a Abraham desde Génesis. Ya tenían al rey e iban a establecer su reino en Canaán y estaban a punto de entrar a esa tierra prometida. Solo Dios les estaba dando los últimos detalles de prepararse para esta nueva vida. Porque cuando Dios salva, cada vez que salva tiene un propósito. La liberación no es el final, es el principio. Dios tiene un propósito para cada vez que salva a una persona. Llegar a Cristo es el inicio de esta nueva vida. El libro de Levítico da más mandatos y podrán agruparse en dos tipos: en cuestiones de la vida de adoración grupal y la vida fuera del tabernáculo, en lo que se podría decir como adoración personal. Da muchos datos, da muchas referencias, muchos mandatos, formas, tiempos, modos, y dentro de esas reglas, por ejemplo, en el capítulo 23 de Levítico da 7 fiestas: la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, expiación o perdón, y la última, la fiesta de los tabernáculos. Aquí abro un paréntesis. ¿Les suenan estos nombres de las fiestas? Jesús cumplió esas fiestas literalmente. Él las festejó, lo vemos en los evangelios. Pero también figurativamente en Él algunas fiestas ya se han cumplido. ¿Ok? Pero eso es otra predicación. Hay más cosas acerca de Levítico, juicios legales, limpiezas, pero no vamos a ver todo eso. Vamos a ver únicamente estos versículos. Y dice versículo 44, porque yo soy el Señor su Dios, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra. Dice John MacArthur en su Biblia de estudio, se las recomiendo, pidan en las librerías con Germán, con Jessica. Señala lo siguiente respecto al tema de las leyes alimentarias dadas en Levítico. Dice, los puntos principales eran que Israel debía obedecer la norma absoluta de Dios, fuese cual fuese la razón subyacente o la falta que tuvieran de comprensión de la misma. Y segundo, que esta dieta singular especificada para Israel haría difícil comer con personas idólatras vecinas. Sus leyes dietéticas servían de barrera frente a una fácil socialización con personas idólatras. Los beneficios dietéticos e higiénicos eran un factor real, pero solo secundarios a los propósitos divinos de obediencia y separación. Por eso vemos que en Levítico prohibió comer conejo, camello, puerco, entre muchas otras cosas. ¿Para qué? Para limitar su convivencia, para limitar que las personas que vivían en Canaán y alrededores fueran de influencia al pueblo de Israel. En esta sección de mandatos, Dios mismo da el respaldo para ser cumplidos. Y ese principio era su autoridad. Debían ser cumplidos porque Él lo está mandando. Y va más allá, que dice que tenían que ser santos porque Él era ¿qué? Santo. Entonces el fundamento de y todos los mandamientos de Dios es que Él lo está pidiendo. Y la finalidad igual recae en Dios. Se cumplirán estos y todos los demás mandatos para ser como Dios. Todo procede, gira y recae en Dios. Dice Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el final, Él es el primero y el último.
Tenemos que ser santos porque Él es santo. Versículo 45 dice, porque yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Segunda vez que lo repite, serán santos porque yo soy santo. Segunda de 5 veces que repite la misma frase en Levítico. Serán santos porque yo soy santo. Es importantísimo esta frase. Considero que es el pilar para que cada uno de los israelitas vivieran en santidad. Los mantendría separados del pecado. Recuerden, posición. Y segunda cosa importante, su función, estarían dedicados a la gloria de Dios. Posición y función. Y recordando este mandamiento, ya una vez viviendo entre los pueblos que no conocían a Dios, ya podrían presentar resistencia a los israelitas a los pueblos paganos de ese entonces. Y ese mandamiento ya está en este versículo, que está en este versículo, es aplicable a nosotros, porque es un principio que siempre ha estado. Dios siempre ha querido y quiere un pueblo como Él, santo. Pedro sabía eso. Pedro había leído Levítico. Los autores del Nuevo Testamento no desconocían el Antiguo Testamento. Pedro sabía eso y guiado por el Espíritu Santo, escribiendo a iglesias de Asia Menor, Pablo les dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 y 16, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ok, Pedro cita literalmente ese texto. Versículo 46 de Levítico dice, estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves, de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Versículo 47, para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Dios es santo y en Israel quería que fueran diferentes, quería un pueblo separado del mal, quería un pueblo con una mente preparada, una mente que supiera diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, que comprendieran que no porque otros actuaran o vivieran de cierta manera era lo correcto, los estaba entrenando. Quería que comprendieran la importancia de vivir por medio de mandatos divinos. El pueblo de Israel no pudo vivir con los estatutos del Señor. Sabemos que se contaminó, que no hizo caso. Ahora nosotros, el pueblo que ganó Cristo en la cruz, nosotros, su iglesia, podemos y debemos vivir de esa manera santa por medio del poder del Espíritu Santo. Recordemos, debemos vivir como iglesia, posición, apartados del mal, y segunda función, glorificando a Dios, ¿ok? Repito, como iglesia debemos vivir separados del mal y glorificando a Dios. Esta es tu vida, así vivimos separados del mal, vivimos sin pecado, vivimos glorificando a Dios. Cada paso que damos para alejarnos del pecado es un paso que nos acercamos hacia Dios. Es un paso que nos acerca a ser más como Jesús. Jesús no pecó, vivía sin pecado. Amada iglesia, debemos dar pasos a la santidad. Este es el proceso que se conoce como santificación. Dura toda la vida. Efesios 4:13 dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es ser como Cristo, a su nivel, vivir como Él vivió. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice,
que anda, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así como Levítico dio mandatos claros de lo que sí y de lo que no estaba permitido, Dios no nos deja en tinieblas y nos revela su voluntad. Porque podremos decir, Levítico tiene bien claro qué podría comer, qué sí, qué no, qué fecha, qué no fecha. Y la iglesia también tiene listas de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Bajo este nuevo pacto de la gracia, la Biblia es y será siempre nuestra lámpara a nuestros pies. Estas sagradas escrituras, esta santa palabra, siempre guiará nuestros pasos. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Hagan de cuenta que aquí está la voluntad de Dios y cada vez que yo decido no hacer lo que Él me ha dicho que haga, me alejo, ¿ok? Me estoy alejando al pecado. Ya no estoy siendo santo, ¿ok? Santo sería que yo me estuviera apartando de lo que Dios me ha dicho que no haga. Y les voy a leer lo que dice Gálatas 5, para que tengamos más conocimiento de lo que le agrada a Dios, de lo que ha dicho a su iglesia que quiere que hagamos. Les leo lo que dice Gálatas 5, 19 y 21, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los pasos hacia el pecado: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Si no escuchaste tu pecado, tranquilo. Y otros pecados parecidos no se salvan, ¿ok? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hay más listas para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9 y 10, Colosenses 3, 5, Apocalipsis 21, 8 y versículo 15 y más. Léelos, lee esas listas. Si están estas cosas y tú las haces, te quiero decir de parte de Dios que no las hagas. No les des vueltas, no hay pretextos. Es que yo siempre he vivido así, no lo hagas. No son mis reglas, no son las reglas del pastor Edwin, de los bautistas, son mandatos divinos. Recuerden, Primera de Juan 2:6 es el versículo que les cité hace un ratito. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo mismo, sean santos porque yo soy santo. Entre muchas cosas, Jesucristo vivió en esta tierra en verdad, en amor, misericordia, vivió con denuedo, muchos otros atributos divinos y en santidad. Si decimos que somos de Cristo, debemos andar en santidad como Él anduvo. ¿Por qué es importante conocer los atributos divinos? Mi respuesta es para poder replicarlos en nuestra vida en su debida medida. Gálatas 5, 22 al 26 dice, ahora lo que quiere que hagamos Dios, ya vimos el camino incorrecto que nos aleja de la voluntad de Dios. Ahora les voy a leer el camino que nos trae a la santidad. Versículo 22 dice de Gálatas 5, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es el amor, la alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones
y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. En cada aspecto de nuestra vida, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Iglesia de Dios, pueblo escogido por Dios, Cristo ya nos libertó del poder del pecado. Sé libre para servir a Dios, sé libre para vivir por Dios. Seamos santos porque Él es santo.